Desde Madrid, Rubén Muñoz nos lanza ocotitos con seudónimos y cartas que huelen a manuscritos. Lenin Solano desde París, con chocolate no esprea, nos recuerda que el color no define la pelea. Rosa me calco en México, con 3x1 en la voz. Retrata el campo y sus pactos, donde el alma tiene un dios. Y desde el valle del Cauca, Daniela Cadavid nos guía, con sangre de bichera, entre alabaos y poesía. 4 voces, 4 tierras, 4 pulsos del sentir, que en el Perú se reúnen para volver a escribir. El moderador no queda seco y nombra el amazónico Masato pa' no quedar reseco. La Fundación Hispana convoca desde su raíz el concurso Macondos del siglo XXI. País por país, pues si hay algo que une a este grupo de escritores, es que la palabra vibra irradiando amores. Y en esta tierra de soles, de caña, barro y tambor, el Perú irradia historias con memoria y con honor. Tú puedes ser el próximo, protagoniza tu escrito. Macondos espera tu ser. Notas migratorias también, 2 concursos, 2 caminos para darte a conocer. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Surimar Televisión y por Virtual Televisión a nivel internacional y por las redes sociales. Siempre en el marco de nuestros concursos literarios 2025, pues conectados con el mundo. En esta ocasión vamos a estar conectados con diferentes países. Tengo entendido por aquí que vamos a estar con Colombia, con México. También tenemos, creo que París, Francia y Madrid, España. Bueno, eso lo vamos a ir descubriendo, presentando a nuestros participantes, que como saben, pues la idea es simplemente visibilizar el concurso, más allá de tener tal vez un concurso que simplemente te dé el resultado definitivo de quiénes son los ganadores, ¿no? O los que llegan a la cima del concurso. Pero creemos que absolutamente todos los que participan ya son ganadores con el solo hecho de participar de este tipo de travesía eh, literaria, no solamente con Macondos del siglo XXI, sino también con Notas Migratorias César Vallejo, 2 de los concursos que de alguna manera pues, nos unen más allá de las distancias que son abismales en muchos casos. Bueno, vamos a comenzar con Azucena. Azucena eh, Rosa Azucena Becalco López, que está en México lindo y querido. Saludos a México, saludos a Azucena. Bienvenida, Azucena. Coméntanos, ¿quién es Azucena? ¿Desde cuándo se dedica a escribir? ¿Y cómo llegas a nuestro concurso? Bienvenida, gracias por participar. Muchas gracias. Bueno, soy Azucena Mecalco, escribo desde que estoy en la preparatoria, creo, no sé si de manera profesional, pero sí como una necesidad. Llegué al concurso porque me di cuenta de que hay espacios en donde se permite hablar de estos lugares que realmente tienen, no sé si similitudes de alguna manera o paralelismos con la idea de un pueblo mágico creado por Gabriel García Márquez hace muchísimo tiempo y que realmente no se están explorando esas nuevas formas literarias que nos permiten conocer
esos pequeños mundos mágicos que existen dentro de nuestros países, pero desde la literatura. Entonces, a mí me parece muy importante compartir tanto de manera literaria como en esta conversación, qué son esos pequeños pueblos, y me da mucho gusto que existan este tipo de convocatorias en donde es posible expresarnos y mostrárselos a otras personas a través de nuestra forma de escritura. Ujú. Bien, bueno, luego vamos a descubrir la manera en la que se expresa Azucena, ¿no? Me gustó mucho porque encuentro el lenguaje mexicano, ¿no? Neto, de pronto, que a veces los medios no lo difunden tanto o lo difunden grotescamente, ¿no? Pero no para algo elementalmente cultural como lo hace Azucena y para darnos incluso un mensaje, ¿no? Más allá de la vulgaridad que para muchos representa lamentablemente, cuando es todo lo contrario. Pero eso nos lo vas a explicar luego, Azucena, y gracias por participar. Vámonos con la otra dama que es Daniela Cadavid Libreros, de Colombia. Bienvenida, Sí, Daniela. hola, mucho gusto. Como bien lo dijo, soy Daniela Cabel Libreros. Nací en Santander de Quilichao, Cauca, que es un pueblito dentro de Colombia que normalmente no figura como dentro del mapa de la gente en el exterior, pero que también tiene su encanto. Yo soy diseñadora gráfica, no estudié nada relacionado con la escritura, tengo un máster en administración de negocios digitales, pero cuando tenía 12 años me regalaron un libro de poesía de Jairo Aníbal Niño y desde entonces me ha gustado escribir. En general escribo sobre poesía, pero también escribo cuento, novela. Me gusta como fluctuar con los géneros y las estructuras. Yo me considero una ave migratoria. Desde los 15 años me fui a mi casa a estudiar en la universidad, luego viví en México y hace poco regresé a Colombia a residir otra vez acá. Me gusta participar mucho en los concursos, me parece que es un ejercicio bueno como para ir desarrollando más como la habilidad de la escritura. Y en general escribo porque me parece que la escritura es un lugar de empatía, donde se puede hacer denuncia, hay diálogo. em, es una forma más neutral de comunicarse con la gente y de reflejar otro tipo de emociones que en las conversaciones del día a día quizás no salen a flote o que no nos permitimos que salgan a flote. Entonces me gusta como indagar desde esos ámbitos y también ahora ando como haciendo una revisión de lo que es mi país y de cómo lo entiendo después de tener esta mirada de vivir fuera y volver al país y entender como cosas que antes no veía, ¿no? Ujú. Bueno, te invitamos a que participes también de Notas Migratorias, ya que has tenido esa experiencia, pues creo que sería muy interesante tenerte por ahí, ¿no? Gracias. Para que nos comentes y nos cuentes, ¿no? Situaciones que te hayan pasado. Siempre está ese contrapunteo, ¿no? Entre lo que dejamos y lo que hallamos, y luego cuando retornas incluso en lo que encontramos después de haberlo dejado, ¿no? Y a veces ver que algo se detuvo en el tiempo. Encuentras como una especie de Macondo, que nada evolucionó, más bien involucionó. Bueno, eso pasa frecuentemente. Bien, bienvenida Daniela y saludos al Valle del Cauca, ¿no? Tú estás en el Valle del Cauca, ¿no? Al lado del Valle del Cauca, en el Cauca. De hecho, este departamento, este municipio limita con el Valle del Cauca. Está a una hora de Cali. ¿Se llama? ¿Cómo se llama? Santander de Quilichao. Santander de Quilichao. Por ahí también se escucha la salsa, la Sí, música. claro. O sea, esto es casi el valle, pero al lado. Bien, bien. Bueno, bienvenida y gracias por participar. Vámonos con Rubén Muñoz Herranz a Madrid, España. Bienvenido, Rubén. Coméntanos sobre ti. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes aquí, me imagino que allí no será por la tarde. Yo me he dedicado toda la vida a la formación, tanto en el sector editorial, he sido profesor de corrección ortográfica y ortotipográfica, como de maquetación y edición. Me he pasado recientemente, bueno, recientemente los últimos 10 años a la programación, o sea, me he metido en temas de informática y bueno, pues llevo escribiendo desde que era niño. No lo he dejado nunca. No sé quién de mis referentes literarios lo dijo, ¿no? Pero si escribo es porque no sé hacer otra cosa. Pues a mí me pasa un poco igual. Hago muchas cosas, pero en realidad cuando dejo de escribir y dejo de leer,
pues siento que no estoy haciendo lo que debería, ¿no? Entonces, digamos que no me queda otra. En cuanto al certamen, pues estaba mirando certámenes para presentarme unos cuantos este verano, porque la verdad es que tenía bastante tiempo para escribir y vi lo de Macondo Literarios, ¿es? ¿Cómo se llama el? Macondo del siglo XXI. Macondos del siglo XXI, efectivamente, perdón. Y cuando vi lo de, bueno, pues que podía hacer un sentido homenaje desde mi punto de vista y mi forma de verlo, a mis favoritos, a Cortázar, a Roberto Bolaño, a Carlos Fuentes también un poco, pues me dije voy a participar porque me gusta la dirección y la estética incluso, ¿no? De lo que plantean. Bien, bueno, gracias por participar. Luego vamos a descubrir un poco ya la parte eminentemente textual, ¿no? De lo que nos has enviado al concurso. Lo vamos a analizar y vamos a ahondar un poquito, ya invitando a la inquietud de nuestra audiencia, ¿no? Porque nos dicen, oye, pero nos hemos quedado con las ganas de leerlo. Bueno, pronto lo van a tener. Ahora, este es un abreboca nada más, ¿no? Les indicamos esto para que ustedes también traten de hacer lo mismo, ¿no? A la hora que explican las cosas, pues no vayan a contar todo, porque si no se le quita la magia, ¿no? Y me refiero en especial al que viene, porque lo he leído y me ha gustado al final, pero también me ha conmovido, que es Lenín Solano Ambía. Le pido que no digan nada del final, por favor, porque de verdad que es algo que a veces hay que tenerlo tal cual, ¿no? Hasta el final conservarlo. Él es de Perú y reside en Francia, en París, tengo entendido. Bienvenido, Lenín. Coméntanos sobre ti. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Buenos días en Perú. Sí, efectivamente vivo en París hace 16 años. Me dedico a la enseñanza y también a la escritura. Soy escritor de novela policíaca. Eh, Participo en la Feria Internacional del Libro todos los años, en la Feria Internacional del Libro de Lima. Este año publiqué un nuevo libro que es 4 historias policíacas y bueno, me alegra que haya leído el cuento, Jorge, porque pues justamente ahí yo he mezclado un poco la parte del misterio, ¿no? Que es lo policíaco siempre debe causar una sorpresa en la parte final. Me enteré del concurso de casualidad. Estaba escribiendo y recuerdo que estoy haciendo ahora una novela para el próximo año. Eh, y justamente creo que por el Facebook creo que fue o algo, mientras me relajaba después de haber escrito, me apareció una publicidad de Macondo del siglo XXI y me interesé por ver de qué se trataba y traté de adecuar un cuento que se escenifica en Lima y que debe tener pues un poco el tinte del misterio, ¿no? Ujú. Y bueno, esto. Bien, bien. Bueno, luego entramos ya detalladamente a dar algunos datos sobre tu historia. Bienvenido, Lenín, y gracias por participar. Vámonos con Rosa Azucena Mecalco López a México, para ya ver qué significa 3x1. Bueno, el relato 3x1 es una crónica rural profundamente emotiva y crítica que retrata la tensión entre el mundo campesino y la invasión simbólica y material de los citadinos, ¿no? O sea, el cuento de nunca acabar entre la ciudad y el campo, ¿no? Narrado desde la voz de Aurelio, un habitante de Amanalco. El texto se articula como una defensa de la tierra, la memoria comunitaria y los vínculos afectivos frente al avance de la modernidad superficial y el despojo disfrazado de progreso. Vamos a primero, en primer lugar, preguntarle si efectivamente existe Amanalco, si todo esto es imaginación o es parte de una vivencia. Es un poco de los dos. Creo que cuando uno escribe no puede dejar de lado la realidad que uno transita, pero tampoco puede evitar ficcionar un poco las ideas. Creo que como escritores tendemos mucho a exagerar. Es una cualidad que tenemos también y quizá un defecto. Y sí, ocurrió, no es que ocurriera esta historia como tal, sino que yo viví una temporada fuera de la Ciudad de México, bueno, dentro de México, pero fuera de la ciudad, en un pequeño pueblito llamado Amanalco de Becerra, que es un lugar hermosísimo, pero a diferencia de otros lugares que se encuentran muy cerca de él, que son lugares turísticos, Amanalco no es visitado más que cuando se hacen carreras, que el sport racing y todas estas cosas, en donde la gente va a
cruzar las montañas y según a sentirse en contacto con la naturaleza. Y también se ha dado mucho el fenómeno de que mucha gente compra terrenos allá y obviamente edifican sus casas, pero son casas de descanso. Entonces realmente no cooperan con todo lo que implican las actividades que hacen al pueblo, que son precisamente las limpiezas ejidales, la recolección de basura en los campos, etcétera, 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 y sí contribuyen mucho a la contaminación de ese lugar que en realidad pues es un paraíso perdido en el Estado de México, que es todavía parte de la zona metropolitana del Valle de México. Ujú. Bueno, dentro del análisis literario encontramos que hay, como les decíamos, un conflicto central entre la tierra versus el dinero. Aurelio y Toño representan dos posturas frente al intento de compra de tierras por parte de los güeros. Aurelio resiste mientras Toño cede por necesidad, desencadenando una tragedia personal. La tierra no es mercancía, es memoria, sustento y dignidad. También hay un simbolismo de la vaca Lupe, así literalmente, la vaca Lupe. Lupe no es solo una vaca, es símbolo de amor, trabajo, identidad y resistencia. Su pérdida representa el despojo más doloroso, más que la traición amorosa. Toño no quiere tres vacas ni dinero, quiere recuperar lo único que le daba sentido, ¿no? Y dentro de esto también hay una voz narrativa y un estilo oral. La narración está impregnada de oralidad, con giros populares, modismos regionales y una sintaxis que reproduce el habla campesina. Esto otorga autenticidad y profundidad cultural al relato, convirtiéndolo en testimonio colectivo. Y aquí nos detenemos para preguntarle a Rosa Azucena, si hablas tú un poquito así como escribes en el texto, porque suena bonito, no sé si nos podrías hablar un poco, así como, Ah, así tan bonito. no, no, no suelo usar modismo, soy muy flata al hablar, Ajá. pero a mí me gustaba mucho escucharlo, sobre todo porque sí se nota la diferencia y hay acentos. Eso es lo que más me impacta, que, bueno, como en todos los países, ustedes lo habrán notado, no es lo mismo, por ejemplo, en el caso de Daniela, el acento de Medellín que el acento de Bogotá. Entonces se nota mucho cuando tú vas a otro lugar, como eres de fuera precisamente por la manera en la que hablas. Y creo que eso tiene mucho que ver. En Amanalco se nota mucho. Ellos, como es una sociedad tan chiquita, se nota de inmediato cuando llega alguien de fuera. Ujú. O sea, no tienes el dominio de la forma de hablar. Los modismos tampoco, o de repente las expresiones, algunas, por ejemplo, los güeros. Explícanos qué son los güeros, algunos datos que por ahí puedas manejar. Es algo muy gracioso porque allá, aunque uno no sea güero, todos son güeros para ellos. O sea, si tú vas de fuera, eres un güero. Y Mm, como mucha gente va precisamente a vacacionar, pues llegan justo con el look de los shorts y las playeras de golf y este tipo de cosas. Y pues obviamente ellos no están acostumbrados a eso. Ellos tienen una comunicación distinta incluso con la naturaleza. Conocen el campo, cuándo va a llover, cuándo hay que cerrar todo. De pronto el pueblo queda muerto y la gente sabe por qué, porque va a empezar a llover, pero son tormentas gigantes, no es como las lluvias de la ciudad a la que estamos acostumbrados, sino que realmente es un pueblo con mucha agua. Entonces eso hace que las personas identifiquen cuando uno es de fuera, porque uno va caminando tranquilo por la calle, caen dos gotas y uno sigue caminando. Ellos no, ellos saben que esas dos gotas ya te avisan que tienes que esconderte. Entonces, creo que esas palabras que los diferencian, a mí me decían, por ejemplo, la monja, porque yo vivía cerca del convento y ellos pensaban que yo era monja porque caminaba hacia una zona que ya está vacía y solo hay pequeñas casas y pensaban que yo era la monja. Ya después se enteraron que no, pero así es como ellos van construyendo, como dándole palabras a lo que les parece diferente. ujú. Y la anécdota, que no es una anécdota, sino es una forma de manifestar el símbolo de amor, de trabajo, identidad y resistencia, de que el Lupe no es solo una vaca. Eso sí me parece muy interesante porque justo es esta idea que ellos tienen al relacionarse con los animalitos o bueno, con todo lo que los rodea, con sus casas, con sus terrenos, con las construcciones, se relacionan de una forma distinta a como nos relacionamos nosotros en la ciudad. No son todas las cosas utilitarias, sino que sí le dan un significado distinto a los animales, incluso si los van a cocinar el domingo, ¿no? Que es el día que se hacen las barbacoas,
igual no porque se vayan a comer al animalito quiere decir que el animalito no tiene un significado para ellos. Entonces, por eso quise representar em, esa vinculación que existe entre ellos y la naturaleza, la fauna de su espacio a través de la vaca Lupe. Ujú. Bueno, luego vamos a seguir indagando un poco más sobre, por ejemplo, la crítica social y ecológica, la comunidad y sabiduría local y la tragedia y redención. Y algunas preguntas que tenemos del jurado, pero eso más adelante. Vámonos con Daniela Cadavid Libreros. Daniela, bueno, Daniela nos presenta Sangre de Bichera. Sangre de Bichera eh, es una narración profundamente poética y ritual que entrelaza la historia de Cayetana. Bueno, antes de leerla, no sabía qué cosa era bichera, pero realmente descubrí algo que creo que es valioso, ¿no? Bueno, entonces decíamos que esta narración es profundamente poética y ritual que entrelaza la historia de Cayetana con la memoria ancestral de las mujeres afrodescendientes del Pacífico colombiano. El texto celebra la resistencia cultural a través del biche, licor tradicional y medicinal, como símbolo de vida, sanación, linaje y lucha contra el olvido impuesto por el colonialismo y el Estado. Hay cierta situación un tanto similar, ¿no? Quizás en este caso ya pues relacionado con los tiempos de la colonia y el manejo del Estado también, o la aparición del Estado como tal. Eh, en la estructura literaria, pues tenemos que hay un ritual y también hay algo circular. El relato se organiza como un ciclo vital: nacimiento, menstruación, maternidad, muerte y renacimiento. Cada etapa está marcada por el uso del biche, que actúa como hilo conductor espiritual y político. El biche como símbolo de resistencia, más que una bebida, el biche representa la sabiduría femenina, la medicina ancestral y la identidad afro. Su prohibición por el gobierno encarna la violencia institucional contra las prácticas culturales no hegemónicas. Bueno, coméntanos un poco, ya entramos ya en el conflicto social como tal y la representación de este título, Sangre de Bichera. Daniel. Sí, bueno, el biche, como bien lo dijo Jorge, es una bebida ancestral que ha pasado por un proceso legal un poco complicado. De hecho, durante la pandemia se quería prohibir, o bueno, más que prohibir, legalizar como el proceso de industrializarlo. Pero el biche es una bebida que se hace de forma artesanal y ahí es donde radica como su valor tal cual, porque no solo para las comunidades del Pacífico colombiano, que son comunidades muy pobres en general y que el gobierno no les presta mucha atención la mayor parte del tiempo, sino bajo cierto precepto o cierto evento cultural. em, entonces, estas bebidas funcionan como una especie de matrilinaje, la misma bebida en sí, porque es una bebida que se enseña y que se fabrica por mujeres enteramente. De hecho, en las ferias artesanales, ellas son las que los venden. Entonces, el proceso de industrialización marcó como una ruptura cultural y al final se le dio como una especie de licencia para que la bebida pudiera circular sin necesidad de un sello del INVIMA o algún otro tipo de elemento legal que lo industrializara. Y dentro de la historia, este biche para mí es un personaje en sí mismo porque acompaña a las comunidades afrocolombianas desde, como bien decía Jorge, desde el nacimiento hasta la muerte. O sea, el biche sirve para curar los dolores del cólico, para curar a los niños cuando nacen. Luego es una parte muy importante de los rituales de fiesta, de cumpleaños, pero también de los entierros. Dentro de la cultura del Pacífico hay una cosa que se llama los alabados y los gualíes, que son rituales que se hacen junto al río y estos rituales consisten en cantos mortuorios, en donde los gualíes son específicamente cantos para niños y los alabados son cantos para el adulto que se va. Entonces hay como estos días en donde se le vela, se le canta y se bebe biche en su honor. Entonces la bebida para mí es como un eje central en la cultura del Pacífico y en la cultura del país en sí mismo que se ha ido dejando un poco de lado. Ujú. Interesante y coincidente de pronto con el masato. El masato lo tenemos por acá por la selva de peruana
Y también una vez vi un maestro, ¿no? Que desapareció producto de una picadura de serpiente, o también se especulaba que había sido un pez eléctrico, ¿no? A la hora que se fue a bañar el río. Bueno, desapareció la persona, apareció como después de una búsqueda bien larga, a los creo que 30 días, o un poco más. Y cuando apareció, pues todo el mundo celebró con el masato, bailaban y no fue una tristeza, sino fue una alegría, ¿no? Su despedida. Claro, el cadáver se había inflado por el agua, ¿no? Y tuvieron que enterrarlo literalmente en la tierra, porque el cajón que habían preparado, ¿no? Era imposible, ya no entraba, ¿no? Y pasaron una serie de cosas, pero todo con el ritual del masato, ¿no? Que también es una bebida, algunos la llaman media afrodisíaca, otras simplemente a base de yuca, ¿no? Ahora, te pregunto, ¿lo has probado, Daniela, el trago este que nos estás comentando? ¿Qué tal es? ¿Que es fuerte, es suave? Yo he probado el masato, por ejemplo, ¿no? Y me gustó. Aunque tienen cierto asco, ¿no? Ciertas personas, porque el masato literalmente pues lo hacen con los pies, ¿no? Como también lo hacen, como también es el vino, ¿no? Pero en el caso del masato, a veces es un poco exagerado porque tú ves al nativo que hasta está sudando, ¿no? Y se prepara así. No sé si, cómo es cómo lo preparan, ¿hay alguna eh, cercanía entre el cuerpo de la persona, como sucede con el masato, o simplemente el trapiche es el que se encarga de todo? No, el biche sí, digamos, hay variedades del biche, está el biche como natural, la crema de biche y como sus variantes, pero el biche se hace dentro de un trapiche, Mm. se muele la caña, ese jugo de la caña se fermenta y a veces se le agregan cierto tipo de hierbas. Entonces hay un ¿Hierba? contacto muy manual, sí, pero sí es bastante fuerte, se asemeja mucho al aguardiente, Mm. porque pues también viene de la caña, pero es un sabor creo que un poco más dulce y a la vez como que el alcohol pasa desapercibido si se toma frío o como lo hacen hoy en día en muchos restaurantes con cócteles. Entonces, pues es una bebida muy rica de tomar, Ujú. pero que sí también tiene un cuidado ahí de no sobrepasarse como que tanto se toma de la bebida. Bueno, en tu texto, pues más que nada es simbólico, ¿no? Para esa resistencia, eso que acontece al estilo Al Capone, ¿no? Donde te prohíben que circule el trago y realmente, ¿para qué? Para que ellos comiencen a comercializar lo suyo, ¿no? Y afectando en este caso a las comunidades nativas que viven prácticamente de este producto, ¿no? Bueno, luego seguimos indagando más, Daniela, y gracias por tu tema, porque la verdad que nos agrada este tipo de temáticas identificadas con precisamente los macondos olvidados, los que desconocemos, o que están ahí a nuestro lado, pero a veces pasamos de frente y no los observamos. Bien, vámonos con Rubén Muñoz. Rubén nos presenta Ocotitos. El relato Cotitos es una pieza profundamente introspectiva que explora la identidad literaria, el fracaso existencial y la redención simbólica a través del reconocimiento tardío. Mark Puig, escritor frustrado que se oculta tras el seudónimo de Edgar Sisman, recibe inesperadamente una carta que lo posiciona como finalista de un prestigioso certamen literario en Perú. Este evento desencadena una reflexión sobre su trayectoria, sus renuncias y la posibilidad de que la literatura, a pesar de todo, le devuelva sentido a su vida. Lo primero que le vamos a preguntar a Rubén es si todo esto es tal cual, existencial, o hay algo de imaginación en tu narrativa. Hay a partes iguales, ¿no? O sea, quiero decir, Mm. porque me han preguntado varias personas, ¿eres el personaje? ¿Eres el dealer Sisman? Porque además yo mismo utilizo ese seudónimo porque es un personaje que me encanta de una novela de Edgar Lee Masters, ¿no? Ujú. Eh, Hay un poco de mí, porque todo escritor escribe poniendo algo de él, algo de su relación con los demás, algo de su relación con el Claro. mundo, pero prácticamente todo es inventado, claro, obviamente no. Ujú. Nadie se escribe una... Es que no sé si hacer spoiler en este sentido, ¿no? Por lo que has comentado antes Ajá. precisamente. Claro, claro, sí. Bueno, la identidad fragmentada, dentro del análisis tenemos que Marx se presenta bajo múltiples seudónimos, lo que revela una búsqueda de legitimidad y una lucha contra la invisibilidad.
El uso de nombres ajenos es una forma de protegerse y reinventarse. También hay una frustración generacional. A sus 49 años, Marx se compara con autores consagrados que ya habían publicado obras maestras a esa edad. Esta comparación lo hunde en una depresión silenciosa, marcada por la falta de excesos y de épica personal. No sé si esto también refleja un poco parte Bueno, del autor. bueno, refleja una situación social, ¿no? Que se proyecta Ajá. no solo en los escritores, obviamente, sino en prácticamente toda la sociedad. Y es que el mercado de la vivienda, pues como sabemos, no se considera un bien social, ¿no? No se considera un bien, aunque en las mismas constituciones, en las normas fundamentales de cada país, se proteja o se considere como un bien social, sino que se trata como un bien de mercado, con lo cual, pues los precios cuando nos intervienen no dejan de subir, ¿no? Es algo que experimentamos todos, tanto para vivir de alquiler como para intentar acceder a una vivienda, ¿no? A la compra de una vivienda. Entonces, no es tanto la situación del escritor, efectivamente, como una situación que se proyecta más holísticamente, ¿no? De una forma más global sobre toda la sociedad. Pero claro, en este caso estamos ante un, ¿cómo decirlo?, un gran mentiroso, ¿no? Porque no hay escritor que no tenga esa necesidad de mentir, de engañar un poco a los demás y de meterlos en su relato, de escribir un poco para él, pero también de escribir en la mente del lector y atraerlo hacia las dimensiones que a él le interesan, ¿no? Que es un poco lo que he intentado, ya dirá el lector si se consigue, claro. Ujú. También tenemos ironía y desencanto. El tono narrativo está cargado de sarcasmo, especialmente en los diálogos con sus padres. La ironía funciona como mecanismo de defensa ante la mediocridad y el desencanto vital. Y hay una redención literaria, y acá llegamos al viaje a Perú. Dice, la carta del Instituto Cultural del Virú representa una epifanía, no es solo un premio, sino la validación de años de esfuerzo y de una vocación que parecía extinguida. El viaje a Perú se convierte en metáfora de una segunda oportunidad. ¿Esto ya lo tenías escrito antes del concurso o lo hiciste a propósito del Perdón, concurso? un momentito, perdón. Ajá. Es que tengo unos vecinos muy peculiares que me están oyendo hablar y se ponen a hacer ruido justo Ya, ya. fuera. ¿Escuchaste la pregunta? No. No, lo siento, la Ya, última ya. parte no. No. Ah, ya. Bueno, la última parte era sobre la mención de Perú. La carta Mm. del Instituto Cultural del Virú representa una epifanía, no es solo un premio, sino la validación de años de esfuerzo y de una vocación que parecía extinguida. El viaje a Perú se convierte en metáfora de una segunda oportunidad. Decíamos si esto lo habías tomado en cuenta el escrito antes del concurso o lo hiciste a propósito del concurso, este No, no, el instituto. relato ya está escrito ya hace Mm, bastante tiempo, ¿no? O sea, ya. ya lo tenía escrito hace mucho tiempo. Mm, Creo que bastante inspirado por algunos de los relatos de Roberto Bolaño y sobre todo en mi participación en numerosos certámenes, ¿no? Que pues que unas veces ganas, otras veces te llevas una CSIT, otras veces no, ni siquiera te hacen una mención o lo que sea. Pero bueno, es como un juego contigo mismo y con la literatura curioso, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues no te queda otra más que reinventarte y refrescar el texto y la metanarración también con tu momento actual, ¿no? Con lo que estás viviendo, que es un poco lo que se intenta hacer ver en el relato. No sé si he respondido a tu pregunta, perdóname, pero es que me ha descentrado un poco el sí, sonido este. no hay problema. También mencionábamos el tono narrativo que estaba cargado de sarcasmo, especialmente en los diálogos Mm, con sus padres. La mm, ironía funciona como mecanismo de defensa ante mm. la mediocridad y el desencanto vital. Coméntanos sobre eso. Uno de mis autores de cabecera ha sido siempre Germán Gess, un poco porque siempre ha tendido una mano a la juventud, a las generaciones postreras a él, ¿no? A las generaciones posteriores, con una empatía y una sensibilidad que a mí me asombraba, ¿no? Entonces quise confrontar un poco todo eso, ¿no? De gente como Germán Gess, Thomas Mann o el mismo Stefan Zweig también, por supuesto, el mismo Borges también, ¿no? De cómo se veían ellos ante las generaciones que venían después, ¿no? Cómo se veía él ante Cortázar y ante Horacio Quiroga y estas personas, ¿no? Y la conclusión es que no llegaba al entendimiento, o sea, no llegas, como escritor, quiero decir, no se llega al entendimiento con la generación anterior porque ellos están en otra situación, en otra guerra, que en este caso, porque los padres son muy mayores, claro, con esa edad, pues vivir en la misma casa de los padres, pues digamos que confronta a las personas inevitablemente, ¿no? Por el rango de edades.
Pero la situación un poco esa, ¿no? Era enfrentar lo que a mí me había parecido interesante y empático de los genios a los que había leído, pues con cómo intentas llevar tú la situación o cómo la intentarías llevar tú en el caso de darse, ¿no? En una época en la que pues, prima la urgencia, prima la velocidad, lo alígero, lo veloz, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está un poco retratado y efectivamente el sarcasmo y la ironía, bueno, pues en parte son definitorios del personaje, cosa que me toca bastante de cerca, no lo puedo evitar y eso es algo que hay que reconocer. Pero bueno, como decía, es la obligación de reinventarse del escritor, ¿no? Digamos que acogiéndose a todo lo que le rodea y tratándolo como un material narrativo, ¿no? Porque un poco se trata un poco de eso a la hora de escribir. Claro. Ujú. También mencionas algunos guiños literarios, ¿no? Háblanos sobre Mm. los guiños literarios, por ejemplo, de Spoon River, de Bolaño, de Eco a Swedenborg, y bueno, que sitúan a Mark en un diálogo constante con la tradición, aunque siempre Ujú. desde la periferia, ¿no? Claro, es uno de los grandes comecocos, ¿no? del escritor. Le estoy siendo demasiado fiel, estoy siendo demasiado leal a mis autores de cabecera. Me puede Joyce Carol Oates, intento escribir de otra manera o como me influye tantísimo, dejo de leerla cuando me quiero poner a escribir, ¿no? Este tipo de cosas siempre las tiene el escritor en la cabeza, ¿no? Y es muy complicado, por supuesto, no prescindir de esas influencias, porque yo creo que conforman un poco la hechura del escritor, ¿no? Y la forma de expresarse y la forma de tratar la literatura. Pero claro, imitando a tus maestros, a lo máximo que puedes llegar es a ser un buen imitador, ¿no? En el mejor de los casos, en el peor de los casos, pues probablemente vas a ser un plagiador, ¿no? Entonces eso es algo que a mí personalmente me trae por la calle de la amargura, ¿no? Intento siempre dishacerme un poco. Bueno, Bolaño, pues para mí es un escritor magistral, ¿no? O sea, sus antologías, sobre todo las antologías de relatos, intento releerlas todos los años en verano, me parece un autor maravilloso y lleno de significados y de dimensiones. Cualquier tema que trata, decía antes Lenin, que lo de la novela policíaca, uno de los relatos que tiene Bolaño sobre el comportamiento social de las ratas, ¿no? De cómo se organizan en la sociedad y un comisario rata empieza a investigar el crimen de uno de las ratas más jóvenes, ¿no? Y va descubriendo cosas pues, que desgraciadamente acercan a esa sociedad de las ratas que presuntamente está tan unida, es tan corporativa, ¿no? Y empieza a acercarla mucho a la disgregación, a lo centrípeto, ¿no? Al revés, a lo centrífugo del ser humano, ¿no? Sí, las referencias son inevitables también porque el certamen, los certámenes siempre suelen ir a los mismos, ¿no? No digo que vayan a los que yo menciono, a Pérez Reverte, Humberto Eco, que además Humberto Eco obviamente ya está muerto. Pero digamos que cada modelo económico pues tiene sus figuras, ¿no? Que es un poco de lo que se habla también en el relato, ¿no? Entonces, ¿a quién van a premiar en los certámenes aquí en España o de quién van a hablar? Pues de Arturo Pérez Reverte, ¿no? Porque es el escritor que le hace todo el trabajo sucio al régimen, ¿no? Y, en fin, pues un poco era eso, ¿no? Ujú. Bien, claro, el extra de lo que aparece detrás de la escena Mm. a veces es abominable, ¿no? Y, claro, no todos estamos informados al respecto, pero sí, si nos adentramos vamos a descubrir cosas que quizás nos harían no participar en los concursos. Pero bueno, es la historia de los Mm. concursos. Adiós, gracias, este concurso no es así. Vámonos con Lenín Solano Solano Díaz. Díaz. Gracias. Lenín nos presenta Chocolate no es igual a brea. Este relato es una poderosa narración sobre identidad, racismo, violencia y resistencia. A través de la historia de Pedro Ángel, apodado Chocolatito, se construye un relato íntimo y doloroso de cómo el color de piel puede marcar la vida de un niño desde sus primeros años y cómo la violencia simbólica y física se convierte en un motor de transformación personal. El tema central, pues la lucha por la identidad. El protagonista enfrenta desde niño el rechazo por su color de piel, tanto en la escuela como en su entorno familiar. La frase chocolate no es igual a brea se convierte en su afirmación de dignidad frente a la ignorancia y el racismo.
También hay un racismo estructural y familiar. El relato expone un racismo cotidiano, incrustado en el lenguaje y las actitudes de los adultos. La familia materna, especialmente el tío Mariano, representa una ideología racista que el protagonista internaliza y luego confronta. También hay una violencia como respuesta y defensa. La violencia física aparece como mecanismo de defensa ante el insulto racial. El protagonista canaliza su dolor en el ejercicio y el boxeo, convirtiendo su cuerpo en símbolo de resistencia y respeto. Coméntanos sobre el chocolate no es igual a brea, Denis. Bueno, lo que quise mostrar son varias cosas de nuestra vivencia peruana, ¿no? Mis textos siempre están centrados en una investigación que sucede en Lima y esta vez no quería alejarme también en una historia que debía ser corta. Paradójicamente es una historia corta, pero que aborda varias etapas de la vida de Pedro Ángel, ¿no? Que va a empezar desde el primero de primaria hasta sus prácticas universitarias, que me sorprende que pude haber hablado tanto en tan poco. El objetivo era, pues, mostrar dos cosas, ¿no? Cómo en Perú, a pesar de tener un gran grupo indígena mayoritario, somos muy racistas, ¿no? Entonces, el tema del color es muy importante, ¿no? Si una persona, mientras más blanca sea, pues el trato va a ser muy distinto. Sin embargo, el más blanco en Europa, pues no es el más blanco, ¿no? Entonces, son cosas que iba jugando en la historia en sí, ¿no? Pedro Ángel, ¿no? Un nombre que quise que jugara como una especie de actor, de artista, pero que en realidad, pues, va a ser discriminado por esa mezcla de colores que va a tener, porque no es un negro, pero tampoco es un blanco. Eh, y el tema de la violencia, pues ahí no pude salir de mi ritmo policíaco, ¿no? Entonces tuve que continuar con ese tema policíaco. Por más que quise alejarme, no pude dejarlo, ¿no? Y al final, pues es como una especie de juego también en que el lector tenga esa sorpresa, ¿no? Porque el objetivo en el policíaco es eso, ¿no? Que el lector tenga una sorpresa al final y en el cuento también, pues. ¿No? Bueno, hay una construcción simbólica del cuerpo del relato, ¿no? El cuerpo de Chocolatito se transforma en territorio de reivindicación, su musculatura, su fuerza y su habilidad para pelear lo convierten en líder y figura admirada, pero también lo enfrentan a la construcción de seguir el camino de su padre, a quien desprecia. Hay una ambigüedad emocional. El relato está cargado de ambivalencias, el protagonista odia el racismo, pero también teme parecerse a su padre. Ama el boxeo, pero lo rechaza por su asociación con la negritud. Esta tensión interna de profundidad psicológica íntimamente relacionada al personaje. Luego también tenemos un lenguaje directo y crudo, el uso de insultos, frases coloquiales y narración en primera persona intensifica el realismo del relato. La crudeza no es gratuita, revela el entorno hostil y la lucha por afirmarse en medio del desprecio. ¿El personaje lo imaginaste enteramente o alguna vez conociste a alguien con estas características? Coméntanos, incluso en las expresiones coloquiales, ¿es por las referencias que has tenido o tal vez en algún momento te chocaste con algún episodio en tu vida y te dijeron todas esas cosas o escuchaste todos estos sonidos, todas estas imprecaciones? La literatura debe tener verosimilitud, ¿no? Entonces, si estás en un conflicto, en una pelea, nadie te va a decir, no, señor, prepárase porque le voy a golpear, ¿no? Entonces hay que usar el lenguaje como debería ser en esa situación. Entonces, de ahí la verosimilitud. Eh, Otra característica es que en Perú en sí, el vivir fuera me ha hecho ver dos mundos distintos, ¿no? En Perú, que una persona pues tenga un hijo con un negro es irte hasta el escalafón más bajo, ¿no? Ahí el racismo es enorme. En Europa hay las mezclas, ¿no? Yo mismo, mi familia misma es una mezcla, ¿no? Yo soy peruano, mi esposa es vietnamita, mi hija es esta mezcla, ¿no? Entonces, estas diferencias que aquí pues resultan curiosas, ¿no? La gente dice, pues, qué bonito va a salir el bebé,
qué agradable, qué mezclas tan distintas. En Perú no sucede, ¿no? En Perú el tema de la mezcla en sí, si es que no es con un europeo o una europea, pues no es bueno, ¿no? Y justamente Pedro Ángel vive en Perú y él es el producto de una mezcla que viene de una familia adinerada, por el caso de la madre, pero que el caso del padre, pues es lo contrario, ¿no? Y ese grupo, esa mezcla, convierte a él no en un personaje curioso, no en un ser exótico, sino más bien en alguien que tiene el color oscurecido. Y ese color oscurecido es una mancha para la familia y para su entorno, y para él mismo, porque él mismo intenta luchar contra ese color hasta el final. Su cuerpo es esta lucha que él tiene, pero también es lo que pasa en Perú, ¿no? Sabemos que, bueno, en Latinoamérica, ¿no? Que el tema del bullying es enorme. Y si uno no sabe defenderse, pues esto lleva a casos muy complejos, ¿no? No se habla mucho del tema, es un tabú, ¿no? Pero también, bueno, también no vamos a idealizar, en Europa también hay el bullying, ¿ah? Pero en Perú, pues el ser de un color distinto, el hablar distinto, ya es motivo para que, pues, se fijen en ti para hacerte el acoso. Bien, bueno, dentro de lo que manifiesta Lenin, es cierto, pero lo que sucede también con Lenin es que Lenin, ¿cuánto tiempo que no vienes a Perú? Yo voy todos los años, participo en la feria que ha habido ahora en Sí, julio, o he sea, estado ahí. pero vienes por una semana y nada más, o No, ¿cuánto yo tiempo? voy todas mis vacaciones, yo me dedico a la enseñanza, tengo 2 meses de vacaciones en julio y agosto, así que acabo de llegar de Perú. Ya, porque ¿qué sucede? Que yo también viví en el extranjero y efectivamente tenía esa mirada cuando estaba totalmente por allá y venía esporádicamente, como vienes tú, de que se conservaba todo ese radicalismo, ¿no? Y esa discriminación. Pero he descubierto que, por ejemplo, en el tiempo que yo estuve aquí, la gente no escuchaba cumbia, no escuchaba huaynos, no escuchaba música. Y si lo escuchaban las empleadas, ese tipo de música, ¿no? Porque era prácticamente como, oye, si no escuchas rock, si no escuchas músicas realmente que no tengan nada que ver con lo oriundo, pues estás a tono con los tiempos que debes estar, ¿no? Pero actualmente es al revés. Actualmente tú vas a las mejores zonas de Lima y las familias incluso adineradas y ya la cumbia está ahí, ya la música folclórica está ahí y como que se ha superado eso, ¿no? Incluso tú ves los programas de televisión y claro, el fútbol, las diferentes actividades de hombres de color, por ejemplo, ¿no? Han ganado prestigio y han ganado lo más importante, economía, ¿no? Tú ves ahí, por ejemplo, lo conocen seguramente a la Foquita Farfán. La Foquita Farfán es prácticamente un símbolo de que sí se puede llegar a tener grandezas, ¿no? Eh, Siendo de color, ¿no? Y tenemos desde Teófilo Cubías, que también es futbolista, ¿no? Bueno, o sea, se han superado algunas cosas. Y vemos también algunos personajes que no necesariamente son atletas o son boxeadores o son futbolistas. También se ve ya gente académica, ¿no? De color. O sea, tampoco está prohibido ya como antes, que, por ejemplo, para ingresar al Hotel Sheraton, a un hotel 5 estrellas, pues tenías ciertas reservas, ¿no? Ahora ya no es como antes, ahora más bien comienzan a reclamar sus derechos si es que alguien comete ese error y lo condenan, ¿no? Y salen todos los medios, oye, mira, lo trató mal, discriminó. O sea, como que hay una respuesta rápida también gracias a las redes sociales, hasta con los celulares, ¿no? Tú ves una persona reclamando sus derechos si es que alguien le ofende por este tipo de detalles por ejemplo, estamos tocando con Lenin. O sea, yo creo que sí ha cambiado en ese aspecto bastante, ¿no? Quizás el texto de Lenin lo ubico un poco hace 10 años, algo así, que donde sí, efectivamente, era así de ácido y así y imposible de prácticamente tener donde incluso recrear o hablar sobre ese tema y que alguien te escuche. Ahora no, ahora con las redes sociales, al día siguiente, pues todo el mundo está enterado de la discriminación que se cometió, lo cual no quita de que todavía existan, ¿no? Ciertas licencias anómalas, ¿no? Que lamentablemente existen. Pero si vamos a países incluso un poquito más cercanos a este tipo de vivencias, vamos a ver que hacia el sur, por ejemplo, la situación es un poco más difícil, ¿no? Porque te caminas por ahí, por el Viña del Mar, por ejemplo, y difícilmente vas a ver gente de color, ¿no? En el Perú
las familias de color pues están hace muchos años instaladas y forman parte del paisaje. La discriminación se mantiene, pero yo diría que se han superado una serie de situaciones, una serie de instancias. Y no quiero entrar en polémica, solamente es para aclarar al público que me pueda estar diciendo, oye, pero Lenin está bien el texto, me parece perfecto todo lo que dice, y efectivamente pasa, porque todavía hay traumas que están ahí dando vueltas, ¿no? A nivel de los medios de comunicación en especial. Pero ya se están superando algunas instancias y gracias pues a la libertad que nos permite la tecnología, como en este caso este contacto que tenemos con Europa y donde podemos tranquilamente ver de que Europa o en cualquier parte del mundo pues no es ajena este tipo de circunstancias, ¿no? Bien, ¿algún otro detalle que rescatamos de la temática? El relato está cargado de ambivalencias, por ejemplo, el protagonista odia el racismo, pero también teme parecerse a su padre. Esto sí, lo encontramos normalmente en las personas, que a pesar de que todo ya comienza a tener apertura, todavía hay gente que está en ese trauma personal. Coméntanos sobre esa parte, Lenín. Pienso que el tema del padre es un tema recurrente en la literatura, ¿no? Grandes autores, si citamos, pues si vamos a estar con el tema de los Macondos, pues veamos a García Márquez y cómo la relación con el padre, pues no fue tan óptima cuando él quería estudiar literatura, ¿no? Vivir para contarla es un claro ejemplo para poder entender ese momento del enfrentamiento literario. Vargas Llosa también lo cita y todavía es más fuerte, ¿no? En El pez en el agua, pues vamos a ver cómo el padre calificaba que la literatura era para maricones, como lo decía, ¿no? Y quería pues también poner ese tema, ¿no? El tema del padre, el rechazo al padre por algunos motivos. Y sin hacer spoiler, pues en la historia el padre no es un claro modelo para el protagonista. Ujú. Sí, claro. Tanto así de que ama el boxeo, pero lo rechaza por su asociación con la negritud, ¿no? La parte que llevaba Es que con, con su... hace un momento tú justo citaste el tema de, pues, personas. eh, la cita, hay una parte en donde le preguntan al personaje ya cuando está en la universidad que cite a cinco negros que hayan pues tenido algún tipo de destacamiento y que no tengan que ver con los deportes. Y tú nos citaste pues a dos deportistas, ¿no? Porque normalmente es lo que hacemos, ¿no? En nuestras ideas pues Es lo siempre más están sobre rápido, todo los deportistas. sí, lo más rápido. Exacto. Y fue el tema que le complicó también al protagonista, porque el protagonista se pasó 4 horas en identificar Sí, a esas 5 personas de color que no sean deportistas. claro, claro. Y por ahí, por ejemplo, en la última feria del libro había un stand dedicado a A Nicomedes Santa Nicomedes, Cruz, claro, ¿no? exacto. Pero bueno, hay unas cosas medias raras, ¿no? Porque de pronto yo me acerco, por ejemplo, a un stand donde efectivamente estaban hablando presentando libros relacionados con la afrodescendencia. Es Y que no, hubo un stand dedicado sí, pues a la literatura negra, como le pusieron ellos. sí, entonces yo le pregunto a la señora que estaba ahí, le digo, quisiera hacerle una entrevista sobre esta temática, ¿no? Pero la forma en que le dije, de pronto lo vio como que lo estaba tomando yo despectivamente, ¿no? Y me dijo, no, o sea, hay como un recelo en la persona de color, incluso a conversar, ¿no? Tranquilamente, ¿no? O sea, no sé, creo parte del texto que tú tienes ahí, que nos dices que hay un trauma, ¿no? Un trauma, o sea, nadie va con ofensas ni nada, ¿no? Pero decir la palabra negro, por ejemplo, ya es ofensa, ¿no? Tanto así que en Venezuela, por ejemplo, Hugo Chávez dijo, a partir de ahora nadie dice negro, se dice afrodescendiente. Y el que lo Pero diga va sí preso, ha va pasado lo preso. mismo con esta marca que era la negrita, ¿no? Que la han vetado simplemente por decirla. A veces me parecía hasta ridículo este tema, ¿no? Claro, claro, es que es ridículo, ¿no? Imagínate que alguien te meta preso por decir la palabra negro y eso literalmente se dio en Venezuela, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, yo daba clases allá, ¿no?
y de pronto, pues, si quería mencionar la palabra, no podía decir. A mi alumno que le decíamos el negro, negro, Leo, no te voy a poder decir negro. ¿Por qué, teacher? Bueno, porque no has leído. A partir de ahora nadie dice negro. Bueno, no, usted sígame diciendo negro, no le haga caso a la ley. Bueno, al final terminó en el otro mundo el negro. Lamentablemente Ah, el AMPA por ahí está desatado. Como para las novelas policiales de Lenin. Bueno, en otro momento conversamos sobre eso, Lenin. Seguimos dentro de un momento con Lenin. Vámonos nuevamente a retornar a nuestra pregunta. Ya, no sé si tenemos ahí las preguntas del jurado. Teníamos ahí. No, vamos a comenzar a ver, vamos a ubicar con las damas. Nos ubicamos con Rosa Azucena. Rosa Azucena. Vamos a ver si Yanoa nos ayuda por acá. Tenemos la voz de Yanoa. ¿Estás ahí, Yanoa? La voz de Yanoa la van a escuchar. Ella tiene las preguntas del jurado sobre el narrador y el estilo para Rosa Azucena. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. La primera pregunta del narrador y el estilo es, ¿qué afecto produce la oralidad en la construcción del relato? Pues creo que para mí era fundamental que fuera un narrador en primera persona porque si no, no se siente la intimidad, se siente ajeno totalmente a lo que se está viviendo y mi intención era realmente que se reflejara el pueblo, que se reflejaran las costumbres y que reflejaran las ideas desde dentro y no desde afuera, no en tercera persona tampoco, sino más bien desde una persona de la propia localidad. Ajá. A ver, sobre los personajes. Una pregunta sobre los personajes, Yanoa. Sería, ¿qué representa Toño dentro del conflicto entre tradición y modernidad? Justamente es esa frontera que existe entre el no querer hacerlo y a veces el verte obligado a hacerlo, porque justamente a veces las comunidades sobre todo la que yo estoy describiendo, pues son comunidades que son ricas en tierras y son ricas en otro tipo de formas, pero no ricas económicamente hablando, porque el tener una gran tierra no implica que tú puedas tener acceso incluso a recursos básicos como la electricidad. Sobre la comunidad, ¿cuál sería la pregunta? ¿Qué valores emergen en la red de personajes secundarios? En la red de personajes secundarios se trata sobre todo de visualizar estas distintas posturas que existen, que no es que haya un enfrentamiento hacia lo que se llama modernización, sino que hay una reflexión distinta en cada uno de los personajes acerca de qué tanto contribuye realmente a la localidad esa relativa modernización que se lleva y que realmente lo que está haciendo es transformar, no necesariamente de manera benéfica, a la localidad. Ujú. Más sobre la comunidad. ¿Tienes otra pregunta sobre la comunidad, Yanoa? Así es. ¿Cómo se expresa la sabiduría popular frente a la lógica legal o comercial? Pues como ya les había mencionado, es precisamente este conocimiento de saber, de entender los fenómenos naturales, de entender cómo se mueven los ciclos de la vida, de entender cómo un viento, una ventisca, el aroma de una planta o un sonido te transmite mucho de lo que te está diciendo toda la comunidad, pero en términos de fauna y de flora, cómo va a cambiar, cómo va a avanzar el día, qué es lo que tiene, cómo te tienes que vestir, incluso de acuerdo a lo que escuchas, a cómo se ve el cielo en la noche. Creo que hay muchísimo conocimiento en torno a los fenómenos naturales que por desgracia hemos perdido, sobre todo en las zonas más urbanas de México. Bien, bien. Bueno, antes de pasar a la próxima, a Yanoa le vamos a pedir que nos ubique una pregunta inicial sobre inteligencia artificial en la escritura. Yanoa, si tienes por ahí lo relacionado con inteligencia artificial para Rosa Azucena, de parte del jurado. Bueno, la estructura del relato responde a una lógica afectiva más que a una construcción mecánica. Sí, no, en cuanto, no sé si vaya relacionada con la inteligencia artificial, pero creo que cuando escribo no soy muy dada a medir las estructuras, sino más bien a buscar
que el relato transmita algo y no precisamente al exterior, sino que cuando yo lo lea sienta que realmente comenzó con, que cierra un círculo, algo que presentó al inicio lo está cerrando, pero de manera emocional y que está intentando y logrando conectar con las personas que lo van a leer o incluso conmigo misma, que obviamente cuando terminas de escribir un relato se vuelve algo independiente y habla por sí mismo. Una más, ya no, sobre inteligencia artificial. Los personajes tienen profundidad emocional, contradicciones y evolución narrativa. Sí, bueno, desde mi perspectiva sí, sobre todo porque creo que retome mucho de los aspectos de lo que me tocó vivir o de lo que experimenté mientras yo estaba precisamente viviendo en esta localidad y también de mis propias experiencias, que a veces uno tiene mucha más afinidad con situaciones que a los otros les parecen ilógicas o que uno busca como medida de éxito algo que a los demás les parece que no es el éxito estandarizado, que se refiere más en términos económicos y en términos de visibilización hacia el exterior, que realmente con los logros personales que uno tiene. Entonces eso me gusta que esté reflejado en los personajes y eso lo hago sobre todo en cuanto a Toño y su relación con Lupe. Ujú. Bien, gracias, Rosa Azucena. Vámonos con Daniela Cadavid. Para Daniela, tenemos algunas preguntas también del jurado. Eh, ¿Cuál sería una de las preguntas para Daniela? ¿Cómo surgió la idea de vincular el biche con el linaje femenino y la resistencia cultural? Bueno, el biche desde su origen como concepto, pues nace desde la tradición, ¿no? O sea, el biche es fabricado por mujeres, se enseña a mujeres y las mujeres en el Pacífico en realidad son las que mantienen a las familias. Entonces, la relación básicamente nace de la realidad, es una correlación directa entre el producto y lo ancestral. Pero también es una historia de las mujeres en sí mismas, del cuidado que dan las mujeres a la sociedad, de cómo las mujeres tienen una base fundamental dentro de la pirámide y muchas veces no se observa desde ese prisma. Entonces, lo quise vincular directamente con este producto porque tiene una tradición muy fuerte alrededor de y que al día de hoy sigue vigente, que las mujeres son las que hacen el biche, lo siguen haciendo y aparte son las que lo venden bajo este concepto, sobre todo, como se mencionó en algún momento, de bebida afrodisíaca, ¿no? Bien. Otra pregunta más para Daniela. ¿Por qué elegir el formato narrativo para abordar una problemática política y espiritual? Bueno, creo que es la mejor forma de empatizar con la gente. O sea, a veces el problema se vuelve paisaje y entonces dejamos de ver lo que está ahí frente a nuestros ojos. Desde la narrativa es mucho más fácil como dar un paso atrás, verlo como ajeno y luego apropiarlo. Entonces, por eso hay mucho como de la tradición colombiana metida ahí. Hay palabras, hay los mismos nombres de los personajes remiten a cosas intrínsecas del país que pueden hacer al lector, tanto extranjero como nacional, acercarse a algo que no es visible. Ujú. Otra más, Yanova, del jurado. ¿Qué fuentes o vivencias inspiraron la creación de Cayetana y su genealogía? Bueno, digamos, yo vivo en un lugar que es multicultural, multiétnico, toda mi vida he estado rodeada de gente muy diversa. Y tengo una cercanía, como le mencionaba al inicio, con el Valle del Cauca, que es donde se sitúa principalmente Buenaventura, que es el lugar central de la narración, aunque no se menciona. Y de ahí, de esta interacción con estas mujeres que desde la escuela me enseñaban, me daban clases, que posiblemente no eran las que hacían el biche, pero que conocían a la que hacía el biche, me ayudó como a estructurar como este panorama, estos personajes que tienen un poco de realidad, un poco de ficción, un poco de magia, como las mismas historias de Rosario Castellanos, de García Márquez, de Marmel Moreno, de estas autoras que también pertenecieron al boom latinoamericano y que de alguna forma quisieron transmitir
lo que era su cultura y que desde ese momento la modernidad, veían que la modernidad se las estaba tragando debido a este proceso de colonialismo, ¿no? Ujú. Bueno, voy a agregar yo una más. ¿Cómo se vincula la historia de las bicheras con la lucha contemporánea por los derechos culturales afrocolombianos? Bueno, entra desde el lado de la visibilización, eh, pero también desde el lado de posicionar a la mujer dentro del espectro, porque muchas veces los líderes son hombres, entonces su foco quizás es otro, la búsqueda de ciertos derechos pasa a aspectos más económicos y desde el lado de la ancestralidad también hay una búsqueda bastante fuerte en cuanto a reivindicar los derechos de la posición que tiene la gente dentro de la sociedad. Entonces, para mí era muy importante que se reflejara eh, quizás personas que dentro de la narrativa regular de las historias no estaban presentes. Ujú. Bueno, vamos a indicarle a Yanoa que nos busque alguna pregunta sobre inteligencia artificial. Mientras tanto, una última que tengo yo por aquí. eh, el biche se vuelve invisible. ¿Qué significa ante los inspectores, Daniela? Sí, al final el biche también es un elemento mágico, ¿no? Entonces, dentro de la narrativa se le otorga este poder de desaparecer, pero porque también se vuelve paisaje, como lo mencionaba antes. Entonces, Mm, cuando tienes algo de tan fácil acceso, te olvidas de la historia que tiene de fondo. Te lo tomas y dices, ah, qué rico, qué bueno, lo están vendiendo como algo artesanal en un restaurante, 5 estrellas en quién sabe dónde para extranjeros, pero está completamente separado de la historia, ¿no? Entonces, era muy importante también como traerlo a la historia como algo que puede volverse invisible, pero que la misma narrativa lo hace visible a los ojos del lector. ujú. Bien, Yanoa, sobre inteligencia artificial. La pregunta es, ¿la construcción de personajes femeninos tiene profundidad histórica, espiritual y afectiva? Sí, de alguna forma, cada personaje refleja mujeres que he conocido, que sigo conociendo, y que para mí, sin esas mujeres, la historia del país no sería la misma. Entonces, esa construcción y esa interrelación generacional de los personajes refleja cómo como sociedad podemos evolucionar a través de generar comunidad. Y en este momento en que la digitalización nos separa tanto, me parece muy importante también volver a esas comunidades, a cómo como sociedad unida podemos avanzar de una forma sin dejar lo natural separado de lo espiritual. Ujú. Una más sobre inteligencia artificial, Yanoa, por favor. El relato articula una crítica política con matices culturales y emocionales que requieren experiencia situada. Eh, de alguna forma sí, pero a la vez no. Yo creo que es una problemática que traza a Latinoamérica completa. No el foco en el biche, sino en el colonialismo y en la pérdida de las raíces por ese mismo colonialismo, ¿no? Nos hemos separado tanto de, de lo que eran nuestras sociedades ancestrales y hemos mirado a estos sueños americanos, los sueños europeos, y nos hemos alejado un poco de una u otra forma de lo que es valioso dentro de nuestros propios países, ¿no? Vivimos en unos lugares que están bendecidos por una naturaleza, por una historia que tiene años, que quizás no está escrita, que es oral, pero que está ahí y que hemos ido apartando un poco de nuestro lado eh, para ponerle el foco a otras cosas. Entonces, bueno, un poco por ahí va la cosa. Bien, bien. Bien, gracias, Daniela. Vámonos con Rubén Muñoz Herranz a Madrid, España. Para él también tenemos de parte del jurado pues algunas preguntas sobre el personaje principal. Sería Yanoa. A ver, ¿qué pregunta tienes ahí? ¿Qué revela el uso de seudónimos sobre la psicología de Mark Puig? Que revela el uso de seudónimos. Bueno, en este caso creo que revela más que nada las peticiones de los concursos, ¿no? De los certámenes que quieren que te presentes
como alguien con quien no sabes realmente si estás identificado, ¿no? Que te hagas un constructo, pero entra dentro del juego de la literatura. En este caso no revela, a mi entender, demasiado psicológicamente, y se revela bastante más pues, cuando entra la psicóloga en liza, ¿no? Que también forma parte de la familia. Ujú. A propósito de familia, sobre el contexto familiar, ¿ya no tienes alguna pregunta? Así es. ¿Qué papel juegan los padres en la percepción que Mark tiene de sí mismo? El papel que juegan es aplastante, ¿no? Como gran parte de de la influencia de los progenitores sobre sus hijos, muchas veces sin que se den cuenta, porque entiendo, o entiendo yo, la neurología entiende ya desde hace muchas décadas que las formas del comportamiento humano se dirimen más bien por las dotaciones hormonales, ¿no? Y por cómo se distribuyen las hormonas, cómo funciona la oxitocina, desactivando y activando la amígdala prácticamente a voluntad, ¿no? Muchas veces ya ni siquiera hace falta un componente bioquímico para que las personas empiecen a tener miedo o dejen de tenerlo excesivamente, porque claro, el miedo también es un mecanismo evolutivo, ¿no? Y desactivarlo por completo, pues nos lleva a situaciones muy peliagudas, como estamos viendo en la sociedad actual. Alguien mencionó al principio de la pandemia, bueno, pues eso fue un clarísimo ejemplo, ¿no? De dónde nos conduce. Entonces, bueno, yo creo que la persona más sensible, la persona más inculta, la persona más inteligente, la persona que quiere que sus hijos se sientan más queridos y más desarrollados, no puede hacerlo perfectamente tampoco. Ninguno estamos dotados para hacer eso. Entonces entiendo que la relación generacional pues siempre lleva esa connotación, como he dicho, aplastante, ¿no? Sobre los hijos. De ahí la psicología, claro. Ujú. Bien. Sobre el premio literario, también tienes ahí una pregunta del jurado, creo, ¿ya? Ujú. Sí. ¿Es el reconocimiento institucional una forma de redención o una ilusión? Es una ilusión más, por supuesto, es una ilusión que se deja entrever en la misma sátira de los autores que él venera, ¿no? Que él adora. No tanto por su calidad, obviamente, no tanto por la calidad de pues, los Bryce Echenique que se comentan ahí, de los Bolaño, de Cortázar, de todos estos grandes genios, sino porque, claro, ese éxito está identificado pues con eso, con ganar el certamen y sobre todo con la percepción que tienen los demás del personaje a los que se pone a llamar inmediatamente cuando se supone que ha ganado el certamen, ¿no? Se pone a llamar tanto amigos como enemigos para echárselo en cara, ¿no? Que ha ganado el certamen. Entonces, bueno, pues digamos que es una percepción bastante enfermiza, sí. Ujú. Bueno, mientras que Yannoa prepara una pregunta sobre inteligencia artificial, yo tengo aquí una. ¿Cómo se construye la tensión entre lo oculto y lo cotidiano, Rubén? Perdona, ¿cómo se construye la? La tensión entre lo oculto y lo Ah, cotidiano. la tensión entre lo oculto y lo cotidiano, como escritor, intento siempre que responda un poco al habla coloquial, es decir, a las motivaciones a las que responde el habla de los personajes, que obviamente denota su forma de pensar, ¿no? Y su forma de moverse en el mundo. El intento de la madre de que se ponga a trabajar en un matadero, en estas cosas, que obviamente pues, a una persona de 49 años, independientemente de que quiera trabajar o no, pues no la van a contratar en ningún matadero ni se va a poder, ni la van a contratar para repartir publicidad, porque solo contratan a jovencitos y demás, ¿no? Intento que la tensión se construya a partir de ahí, ¿no? A partir de los diálogos y de los pensamientos menos, porque aunque utilizo un narrador en tercera persona que se distancia y se acerca un poquito cuando quiere, no es proclive tampoco a meterse demasiado en la cabeza de los personajes y prefiero que se vea a través de la acción narrativa y de los diálogos incluso qué es qué es lo que piensan y sobre todo qué es lo que hacen, ¿no? Que eso ya es obviamente lo que plasma esa tensión, ¿no? Ujú. Bien, bueno, vámonos con la pregunta de inteligencia artificial, ¿Yannoa? Ujú. ¿Hay trazos de automatismo en la construcción de frases o en la repetición de estructuras? ¿Hay trazos de automatismo en la construcción de frases? Pues sí, es posible que haya trazos de automatismo, porque, bueno, pues como he comentado antes,
es muy difícil desligarse de los autores y autoras de cabecera, pero es más difícil todavía desligarte de tus propios automatismos, claro. Es muy, muy complicado. Entonces sí, es normal que haya automatismos, aunque los relatos obviamente se corrigen una y otra vez, pero siempre queda algo, por supuesto. Ujú. ¿Ya no? ¿Alguna más de inteligencia artificial? ¿La intertextualidad responde a una lógica de lectura profunda o a una agregación superficial de nombres? Creo que el personaje, tal y como está explicado en el relato, solo se entiende si se lo pone en situación, es decir, si el lector ve que toda su vida es la literatura, ¿no? O sea, realmente no hay más en su vida, solo atiende pues, a esos libros que está leyendo, que tiene apilados en su habitación, solo atiende a los certámenes a los que se presenta, solo atiende a sus amistades conforme al recuerdo que tienen de él como escritor. Entonces, en ese sentido, creo que es una indagación bastante profunda. Lo que pasa es que, claro, no hay, digamos, espacio novelesco como para contarlo todo, ¿no? Quiero decir, el lector tiene que jugar ahí y tiene que ser respetado hasta el punto de no contarle todo, claro. Ujú. Bien, gracias Rubén. Luego no se vayan porque tenemos el diagnóstico final Ujú. que arroja inteligencia artificial. Ya para terminar, vámonos con Lenín. Lenín tiene también algunas preguntas preparadas por el jurado. ¿Ya no? Sobre el personaje, ¿cómo evoluciona la percepción que Pedro Ángel tiene de sí mismo a lo largo del relato? Es que pienso que su idea no evoluciona en sí, ¿no? Porque él desde un inicio tiene la idea de que todo lo negro es malo, pero ya en su adultez se da cuenta que no, que él es parte de ese mundo. Más bien hay una especie de aceptación y de conocimiento de qué cosa es que es ser un negro en Perú. Ujú. A ver, a propósito de lo que menciona Lenín, sobre el conflicto. Sobre el conflicto, ¿alguna pregunta del jurado? ¿Ya no? ¿Qué función cumple Cajahuaringa como antagonista y catalizador del cambio? Cajahuaringa es la explosión de Pedro Ángel para poder saber qué cosa es él, ¿no? Porque es un niño de 5 años que todavía no entiende de colores, de diferencias raciales, ni nada, ¿no? Y el cuento inicia pues llamándolo negro de mierda, ¿no? Entonces ese es el inicio de la explosión en la cabeza de Pedro Ángel para poder entender qué es él exactamente. Y de ahí va a empezar su trauma, su cambio, su involución, evolución y pues la formación de este personaje al final de la historia. Ujú. Sobre ese mismo conflicto tenemos otra pregunta, ¿ya no? Así es, ¿la violencia que ejerce el protagonista es justificada o reproduce el ciclo de agresión? Bueno, ese es el lector el que lo va a juzgar, ¿no? Él, como autor, yo podría decir pues que la forma de defensa de Pedro Ángel es pues la violencia, ¿no? Porque él se da cuenta que después de haber pasado a un grado posterior, puede defenderse, tiene pues mayor masa muscular, su condición lo hace pues ser más propenso al deporte y es su defensa, ¿no? Ahora, el tema de si la violencia es justificada o no es el lector quien lo juzgará posteriormente. Ujú. Bien, sobre el simbolismo, ya no. Es importante lo simbólico en la narración de Lenin. ¿Qué representa el chocolate como metáfora en el relato? Eh, Dicen que en Perú, mientras menos oscuro seas, es que estás pues por buen camino, ¿no? Y la justificación de Pedro Ángel es que él dice, yo no soy negro, yo soy color chocolate, ¿no? Y es una forma pues de justificar que él es menos oscuro que los otros, ¿no? Y de ahí el título irónico de chocolate no es igual a brea, ¿no? Que la brea es esta pasta con la que se pone en las pistas, en las calles, y eso sí es negro, dice él, ¿no? El chocolate es un color pues más agradable para él, porque incluso su madre le decía pues mi pequeño chocolatito.
Ujú. Y sobre el lenguaje, Yanoa, que tenemos en el relato que preguntas el jurado. ¿Qué efecto produce el uso de insultos y frases coloquiales en el lector? Verosimilitud, la oralidad es pues parte del entendimiento del contexto, ¿no? La historia pues pasa en un ambiente violento y por lo tanto la oralidad justifica pues un lenguaje más coloquial, más cotidiano, más real, más humano. Y de ahí pues que el lector entenderá que ese lenguaje pues humaniza a los personajes y hace entender la situación que están viviendo. Ujú. Bueno, mientras que Yanoa prepara una pregunta de inteligencia artificial, yo tengo aquí una sobre la figura de la madre. En la narrativa, pues descubrimos que esta situación, a veces, para el caso específico de esta narrativa, pues se repite en muchas instancias, ¿no? A nivel de, no solamente de Perú, sino en general de Latinoamérica, que hay como secretos bien guardados, ¿no? Y que ya cuando el muchacho está grande, recién, la mamá con dificultad suele revelar quién es el verdadero progenitor y cosas por el estilo, ¿no? Hay como una vergüenza por parte de las progenitoras y hay un extraño juzgamiento también por parte incluso de los hijos. Y quizás eso hace de que se mantenga así en reserva, incluso a veces se lo llevan hasta la tumba, ¿no? Pero, ¿qué contradicciones se revelan en la figura de la madre, de acuerdo a tu perspectiva, Lenín? Pienso que la madre es la ruptura, ¿no? De lo convencional, porque la madre pues es blanca, pertenece a una familia acomodada y es muchas veces esa oposición, esa rebelión la que va a llevar pues a que la madre intente hacer un nuevo camino, pero que al final se da cuenta que la sociedad puede ser tan poderosa, tan fuerte, que termina pues convenciéndola de que estuvo equivocada, ¿no? Al meterse con una persona pues totalmente opuesta a ella, ¿no? En color, en clase social, en educación, y pues la sociedad puede ser aplastante no solamente para la madre, sino también para el producto que sería su hijo. Ujú. Sí, bueno, es complicado. En la pregunta sobre inteligencia artificial, ya no, por favor. La pregunta es, ¿el relato presenta una coherencia emocional profunda y contradictoria que sugiere una experiencia vivida? Ok, ahí también la pregunta, vale. Pienso que, pues sí, ¿no? La historia, pues podría ser parte de algo que suceda en la vida cotidiana. Me ganó mucho el tema policíaco al final, ¿no? Esta sorpresa que tiene que haber siempre, pero siempre relacionándolo con el tema de la violencia, ¿no? Pero pienso que sí, que la historia puede ser parte de cualquier persona que pueda vivir no solo en Perú, sino en cualquier lugar del mundo, ¿no? Es parte de la vida cotidiana. Es algo que pueda pasar en el sentido de que si nos ven distintos, pues nos puedan hacer algún tipo de bullying por ello. Ujú. Otra pregunta más sobre inteligencia artificial del jurado. La construcción de personajes secundarios, madre, tío, cajaguaringa, ¿tiene capas de complejidad emocional? Sí, 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 claro. Cada uno de ellos es, es el que va a formar la personalidad de Pedro Ángel, ¿no? Cajuaringa porque lo despierta para entender la diferencia del color. La madre porque pues va a darle un bombazo, ¿no? Al final, ¿no? Es aquella que lo destruye realmente, ¿no? Él ha ido luchando contra sus prejuicios, luchando contra sí mismo y al final la noticia de la madre pues termina destruyendo a Pedro Ángel. Y el tío es aquel pues que fue el modelo del padre, de la ausencia del padre, pero que más adelante él se da cuenta pues que no es correcto lo que él dice, ¿no? Porque es un racista total, a pesar de que él sea negro. Y inicialmente pues es como que Pedro Ángel no se ve a sí mismo, no repite lo que le dice el tío y ya cuando está adulto respeta al tío, quiere al tío, pero se da cuenta que no puede estar del todo de acuerdo con él. Ujú. Bueno, la última de inteligencia artificial del jurado, ya no.
La narrativa muestra una evolución psicológica no lineal con ambivalencias y silencios significativos. Sí, sí, claro que sí. Los silencios de Pedro Ángel van a ser llenados con el lector, ¿no? Es el lector el que pues va a tratar de descifrar qué es lo que siente, piensa o quiere Pedro Ángel hasta el final, ¿no? Hasta el final de sí mismo, porque el final es también abierto, ¿no? No entendemos qué hará él después del bombazo de la madre. Ujú. Bien, bueno, ya hemos terminado con las preguntas. Vamos a, ya a manera de cierre, pues le voy a leer un poquito los diagnósticos de inteligencia artificial. Que recuerden que estas entrevistas es para precisamente descartar, ¿no? De que algún participante pues, pueda ser un robot. Nos dicen, oye, no voy a hacer que gane un robot. Puede ganar, porque de verdad que la ciencia está avanzando tanto que nos puede confundir. Hemos visto, ¿no? Incluso artistas famosos ahí, pensamos que son ellos y no son ellos, son simplemente la inteligencia artificial que está dando vueltas por ahí. Bueno, vámonos con lo que significa la inteligencia artificial, el diagnóstico para Rosa Azucena Mecalco López. A ver qué nos dice aquí. Nos indica que 3x1 muestra una riqueza lingüística, cultural y emocional que apunta claramente a una autoría humana. Claro, si nos enfrentamos al texto nos vamos a encontrar pues, con los sonidos, incluso que podrían ser calificados de faltos de ortografía, pero no, porque reproducen textualmente la sonoridad, la oralidad, que no es decorativa, ¿no? Del campesino, del habitante de la zona donde se desarrolla el tema. Es constitutiva del relato, básicamente, esta oralidad, ¿no? Y la forma en que se construyen los vínculos, los afectos, las tensiones y los símbolos revela una sensibilidad narrativa profundamente situada, aunque una inteligencia artificial podría colaborar con aspectos técnicos o estilísticos, el corazón del texto, su voz campesina, su crítica social y su universo afectivo parece brotar de una experiencia humana directa. Y yo diría que no es que parece, la es, ¿no? Es totalmente. Hoy lo hemos comprobado conversando con Rosa Azucena. Vámonos con Daniela Cadavid Libreros. Pero antes, bueno, ¿qué opinas tú, Rosa Azucena? Y a manera de despedida, ¿qué nos dirías? Pues gracias por escucharnos y comprobar de manera real que no somos inteligencia artificial y pues me parece interesante cómo se hace el análisis. Me gustó lo que dice la inteligencia artificial, de mi análisis de inteligencia artificial. No, Gracias. no, gracias a ti por participar. Y estén atentos el próximo sábado, por si acaso les voy dando ya la hora incluso, el sábado a las 10 de la mañana creo que es, o 9 de la mañana. No sé, exactamente no tengo la hora, pero creo que es 9 de la mañana. Desde Aracataca estaremos en vivo, desde el Macondo, y pueden participar absolutamente todos para que le hagan preguntas ahí a la Úrsula Iguarán, a los José Arcadio Buendía del siglo XXI. Están invitados, ¿no? La audiencia en general y ustedes en particular. Bien, vámonos con el diagnóstico preliminar sobre el uso de inteligencia artificial de Daniela Cadavid. Bueno, Sangre de Bichera posee una densidad simbólica, una musicalidad narrativa y una profundidad emocional que sugieren fuertemente una autoría humana. La forma en que se entrelazan historia, espiritualidad, crítica social y estética poética requiere una sensibilidad que va más allá de la capacidad actual de la mayoría de sistemas de la IA, ¿no? De la inteligencia artificial, sin intervención humana significativa. Entonces, esto nos garantiza de que este, esta participación pues es eminentemente de Daniela Cadavid. Daniela, ¿qué nos puedes decir al respecto? No, les agradezco mucho el espacio para igual como poder hablar sobre los cuentos que escribimos, que es algo que no es muy usual en los concursos. Y de verdad me alegra mucho saber que no soy un robot, Bien, al menos todavía. sí, y gracias por participar y recuerda que te esperamos el sábado, ojalá que puedan agendarse y estar con nosotros
que vamos a estar ahí con el Macondo del siglo XXI en directo desde Aracataca. Muchas Gracias. gracias, Jorge. Y muchas Gracias. gracias a todos los otros participantes. Un gusto conocerlos. Igual, igual. Vámonos con Rubén. Bueno, de la inteligencia artificial sobre Rubén dice que aunque el texto no menciona explícitamente la inteligencia artificial, su estructura, tono y profundidad emocional sugieren una autoría humana, ¿no? La riqueza de referencias, la ambigüedad existencial y la construcción de diálogos con doble fondo emocional son rasgos que por ahora escapan a la mayoría de las producciones generadas por la IA, sin intervención humana significativa. Ese es el diagnóstico, Rubén. Tus palabras finales. Y gracias por participar. Bueno, gracias a vosotros en primer lugar por haberme invitado. Ha sido un momento maravilloso. Yo durante muchos años tuve talleres de narrativa que se llamaban el Electrobardo. A lo mejor os suenan de algo porque tengo muchos seguidores o tenía en mi página web, ¿no? Ya no existe. Y siempre decíamos lo mismo, ¿no? Que al final lo que más sacabas de ahí era el conocimiento de otras personas y ver qué les motivaba, cómo pensaban que era para ellos la literatura. Y entonces esto ha sido un epítome perfecto de todos estos años, ¿no? Me ha traído muchos recuerdos muy agradables. En cuanto al juicio de la inteligencia artificial sobre mi inteligencia artificial, pues bien, la ironía y el sarcasmo no están al alcance de la inteligencia artificial ni lo estarán en un futuro porque la computación cuántica y los estados topológicos que estamos descubriendo ahora, ¿no? De la materia, sí es verdad lo que dice Microsoft, que yo sinceramente tengo dudas porque ya se ha desmarcado alguno del equipo de Microsoft, se ha desmarcado el proyecto, pero la computación cuántica en realidad lo que va a hacer va a ser acelerar los procesos, ¿no? Porque se está hablando mucho de que la interfase pues, es muy digamos que cambia el binario en el sentido de que ya no es 0 o 1, ¿no? Ya no es sí o no, ya no es encendido o apagado, ya puede ser 0 y 1 a la vez, encendido y apagado a la vez, que es algo dicen, muy parecido a lo que hace el ser humano pensando. No lo creo. O sea, yo sinceramente pienso que no, que las máquinas no pueden escribir porque se nota demasiado siempre, que no hay vivencia detrás, que no hay experiencia que se tenga que contar y como decía, que no hay ironía, que no hay sarcasmo. Sin eso es muy difícil escribir sin que se te note, ¿no? Bien, gracias, Rubén. Recuerda, A estás vosotros. invitado también para el próximo sábado desde De Aracataca. acuerdo. Si deseas estar ahí con las Úrsula Iguarán, José Arcadio Buendía, no sé, las remedios del siglo XXI, pues le vas a poder preguntar directamente lo que se te apetezca. Se Gracias intentará. Muchas gracias a vosotros. gracias, gracias. Vámonos con Lenín, el diagnóstico de inteligencia artificial. Dice, el relato chocolate no es igual a brea tiene una densidad emocional, una riqueza cultural y una crudeza narrativa que sugieren fuertemente una autoría humana. La forma en que se construye la identidad del protagonista, la ambigüedad de sus emociones y la tensión entre el rechazo y la aceptación del legado paterno son elementos que requieren una sensibilidad narrativa difícil de replicar por la inteligencia artificial sin intervención humana. Tus palabras finales, Lenín, y gracias por participar. Bueno, me alegro de haber estado aquí con ustedes, sobre todo por conocer pues a otros autores de diversos lugares del mundo. Me parece muy curioso sobre todo este tipo de entrevistas. Espero que pues ayude a otros escritores o a aquellos que se inician en este campo. También me alegra que no sea parte de la inteligencia artificial. Y debe ser también chocante, ¿no? Para un autor que, pues, la inteligencia artificial le diga, has copiado tu historia y delante de todos, vaya que debe ser terrible, ¿ya? Pienso que es algo bueno para evitar este tipo de copias, ¿no? Y nada, me despido con esto porque estoy ya fuera de tiempo, les agradezco y nada, estaré pues a la espera de ver cómo termina el concurso. Muchas gracias. Gracias, Lenín. Bueno, por lo que dice Lenín, les comentamos que algunos los invitamos, ¿no? Así como ustedes, y que tienen unas historias espectaculares. Y dicen que no tienen Zoom, que no sé qué, que por acá, y no participan. No sabemos si a qué pueda deberse, ¿no? Pero por ahí van los tiros, ¿no? Algo pasa por ahí, algo raro pasa por ahí. Y bueno, el sábado te esperamos si es que puedes unirte a Aracataca. Gracias, Lenín, gracias, Perfecto. Daniela, gracias, Rubén, gracias, Rosa Azucena. Un abrazo a la distancia. Gracias a todos. Madrid, bueno, Colombia, México y Perú en París. Gracias, un abrazo. Chao. Gracias, Recuerden gracias. que la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3
y por virtual televisión también, Surimar Televisión. Chao, chao, cuídense. Desde Madrid, Rubén Muñoz nos lanza ocotitos con seudónimos y cartas que huelen a manuscritos. Lenin Solano desde París, con chocolate no esprea, nos recuerda que el color no define la pelea. Rosa Mecalco en México, con 3x1 en la voz, retrata el campo y sus pactos, donde el alma tiene un dios. Y desde el valle del Cauca, Daniela Cadavid nos guía, con sangre de bichera, entre alabaos y poesía. 4 voces, 4 tierras, 4 pulsos del sentir, que en el Perú se reúnen para volver a escribir. El moderador no queda seco y nombra el amazónico Masato pa' no quedar reseco. La Fundación Hispana convoca desde su raíz el concurso Macondos del siglo XXI, país por país. Pues si hay algo que une a este grupo de escritores, es que la palabra vibra irradiando amores. Y en esta tierra de soles, de caña, barro y tambor, el Perú irradia historias con memoria y con honor. No puede ser el próximo, protagoniza tu escrito. Macondos, espera tu ser. Notas migratorias también, 2 concursos, 2 caminos para darte a conocer.